Salmos, el cántico del rey caído. Capítulo 1. La noche descendía sobre Jerusalén como un manto de hierro. Las antorchas del palacio ardían con una luz temblorosa, incapaz de ahuyentar el silencio que se había instalado en los corredores del rey. David, ungido por Dios y vencedor de gigantes, estaba solo. No solo en el palacio. Solo en el alma. Desde la terraza más alta contemplaba la ciudad dormida. Las casas parecían tranquilas, pero él sabía que bajo esos techos latían miedos, culpas y oraciones que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. David apretó los puños. Sus manos, que habían tocado el arpa con dulzura y empuñado la espada con furia, ahora temblaban. ¿Dónde estás, Señor?, susurró al viento. No era la primera vez que clamaba así. Había huido de Saúl, había dormido en cuevas, había sangrado en batallas. Pero nunca se había sentido tan lejos de Dios como esa noche. El peso de sus errores lo oprimía más que cualquier armadura. Los recuerdos lo asaltaban como sombras, decisiones mal tomadas, palabras que no podían deshacerse, vidas marcadas para siempre. En su cámara, el arpa reposaba en silencio. David la miró como si fuera una antigua amiga que lo había visto todo. Caminó hacia ella y pasó los dedos por las cuerdas. Un sonido grave vibró en el aire, quebrando la quietud. Entonces ocurrió algo distinto. No fue una visión. No fue una voz del cielo. Fue un fuego interior. Un clamor que nacía del dolor, pero que buscaba algo más alto. David cayó de rodillas. Las palabras comenzaron a brotar, no como un discurso ensayado, sino como un grito desnudo del corazón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David no lo sabía aún, pero en ese instante estaban haciendo algo eterno. No una canción para un palacio, ni un poema para una corona. Estaban haciendo un salmo. Una oración capaz de atravesar siglos, de dar voz a los rotos, a los perseguidos, a los que aman a Dios y aún así caen. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras escribía. Cada palabra era una herida abierta, y al mismo tiempo, una esperanza. Afuera, Jerusalén dormía sin saber que, en lo profundo de la noche, el rey no estaba componiendo solo para sí mismo, sino para generaciones que aún no habían nacido. David levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y por primera vez en horas respiró hondo. Porque aunque se sentía culpable, derrotado y pequeño, Dios todavía estaba escuchando. Y ese sería solo el comienzo. El amanecer no llegó con trompetas ni celebraciones. Llegó despacio, como si temiera interrumpir lo que había sucedido durante la noche. La luz del sol se filtró por las ventanas del palacio y encontró a David aún despierto. El pergamino estaba cubierto de palabras torcidas por la emoción, algunas manchadas por lágrimas secas. El rey lo observó en silencio. Aquello no era solo escritura. Era un espejo del alma. Se puso de pie con lentitud. El cuerpo le dolía, pero el corazón. El corazón estaba extraño. No ligero. No en paz del todo. Pero ya no estaba vacío. En los patios del palacio, los guardias comenzaban su rutina. El sonido de pasos, de armas acomodándose, de órdenes breves. La vida seguía. Siempre seguía. Y sin embargo, David sabía algo que ellos ignoraban: el trono no protegía del quebranto, y la corona no silenciaba la culpa. Mientras descendía las escaleras, una pregunta lo acompañaba como una sombra persistente. ¿Cómo canta un hombre que ha fallado a Dios? La respuesta no llegó en forma de alivio inmediato. Llegó en forma de memoria. Recordó los días en que era solo un pastor. Recordó el viento golpeando los montes, las ovejas inquietas, la soledad. Allí había aprendido que Dios no buscaba perfección, sino verdad. Allí había aprendido a cantar no para ser oído por hombres, sino para no olvidar quién era. David se detuvo en seco. La verdad, murmuró. Comprendió entonces que los salmos no nacían de la victoria, sino del conflicto. No del aplauso, sino del clamor. Cada canto era una batalla espiritual, un puente entre la desesperación humana y la fidelidad divina. Ese mismo día convocó a los músicos. No para celebrar, sino para enseñarles algo distinto. El palacio se llenó de notas nuevas, más profundas, más crudas. No eran melodías de conquista, sino de confesión. No hablaban de enemigos derrotados, sino de un Dios que escucha incluso cuando el hombre no merece ser escuchado. Pero no todos entendieron. Algunos miraban al rey con inquietud.
otros con desconfianza. Y en los rincones de Jerusalén comenzaron los murmullos. David ya no canta como antes. Sus palabras son demasiado oscuras. ¿Qué clase de rey escribe desde el dolor? David oía los rumores, pero no se defendía. Sabía que lo que estaba escribiendo no era para justificar su nombre, sino para exaltar el de Dios. Esa noche, cuando el sol volvió a caer, tomó un nuevo pergamino. Esta vez, sus manos no temblaban igual. Había decidido algo peligroso y sagrado. No escondería más su quebranto. Si iba a cantar, cantaría la verdad completa. Si iba a orar, lo haría sin máscaras. Y sin saberlo, estaba abriendo un camino que muchos seguirían. El camino del justo que cae, clama. Y aún así confía. David apoyó la pluma, cerró los ojos y susurró las primeras palabras del nuevo canto. Pero lejos del palacio, en la oscuridad, algo más también comenzaba a moverse. El murmullo creció como una tormenta lenta. No nació en los salones del palacio, sino en los mercados, en los cuarteles, en los callejones donde la gente hablaba en voz baja para no ser oída. Las palabras del rey, sus cantos cargados de confesión y súplica, se habían filtrado fuera de los muros sagrados. Un rey no debería dudar. Un ungido no debería llorar. Si David teme, ¿qué nos espera a nosotros? Pero mientras algunos dudaban, otros encontraban refugio. En una casa humilde, una madre cantaba en voz baja uno de aquellos nuevos salmos mientras sostenía a su hijo enfermo. En un campamento militar, un soldado repetía las palabras del rey antes de dormir, con el miedo latiendo en el pecho. Los salmos no prometían ausencia de peligro, prometían que Dios seguía allí. Y eso era suficiente. David, ajeno a muchas de estas historias, sentía sin embargo la tensión crecer. El consejo real se había vuelto más frío. Las miradas duraban un segundo de más. Había hombres que preferían al David guerrero, al David invencible, no a este rey que hablaba de angustia y quebranto. Una tarde, el profeta Natán pidió verlo. El encuentro fue breve, pero pesado. Natán no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Sus palabras fueron como piedras cayendo una a una, recordándole al rey que Dios no se impresiona con poesía, sino con obediencia. Tus cantos son sinceros, dijo Natán, pero no olvides que el pueblo te mira. No solo buscan consuelo, buscan dirección. David quedó en silencio. Esa noche, el salmo que escribió fue distinto. No hablaba solo de su dolor, sino de justicia. De enemigos que acechan, no solo con espadas, sino con mentiras. De un Dios que examina el corazón y no absuelve al mal por ser cantado con belleza. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia. Porque he andado en mi integridad. Al escribirlo, David sintió el temblor. No porque dudara de Dios, sino porque dudaba de sí mismo. ¿Podía un hombre pedir justicia cuando conocía tan bien su propia culpa? Mientras tanto, más allá de las fronteras, los enemigos de Israel se movían. Los filisteos, viejos adversarios, olían debilidad. Los espías traían informes inquietantes, el rey cantaba, pero ya no rugía como antes. Es el momento, decían. El corazón del rey está dividido. David recibió las noticias al caer la noche. Cerró los ojos. No huyó. No gritó. Tomó el arpa. Y cantó. Cantó no para ahuyentar ejércitos, sino para afirmar algo más profundo. Que aunque los hombres lo juzgaran débil, aunque los enemigos se levantaran, aunque su pasado lo persiguiera, Dios seguía siendo su escudo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Pero en ese silencio, invisible para todos, se estaba escribiendo el salmo que enseñaría al mundo cómo confiar en medio del asedio. Y el asedio, ya había comenzado. La primera señal llegó sin estruendo. Un mensajero cayó de rodillas ante el trono, cubierto de polvo y sudor. No necesitó hablar de inmediato. Su respiración agitada decía lo suficiente. Cuando alzó la vista, sus ojos estaban llenos de miedo. Han cruzado el valle, dijo al fin. No vienen en escaramuzas. Vienen como ejército. El salón quedó en silencio. Los consejeros se miraron entre sí. Algunos apretaron los labios, otros enderezaron la espalda, agradecidos de volver a un lenguaje que comprendían, guerra, estrategia, fuerza. Aquellos sí sabían manejarlo. David se levantó lentamente. Por un instante,
Todos esperaron ver al antiguo rey guerrero, al hombre que había derribado a Goliat, al comandante que inspiraba temor. Pero lo que vieron fue algo distinto, un rey sereno, con los ojos firmes, sin prisa. Convocad a los capitanes, ordenó. Y a los levitas. Hubo murmullos. ¿A los levitas?, susurró alguien. Esto no es un acto de adoración, es una batalla. David lo oyó. Precisamente, respondió. Por eso los necesito. Esa noche, antes de que las tropas se movieran, el campamento resonó con cánticos. No himnos triunfales, sino oraciones cantadas. Los soldados, acostumbrados al ruido del metal, escuchaban ahora palabras que hablaban de refugio, de roca firme, de un Dios que no duerme. Algunos se burlaron. Otros lloraron en silencio. David caminó entre ellos, no como rey distante, sino como uno más. Sabía que muchos lo observaban buscando seguridad. No les prometió victoria. Les recordó algo más peligroso, fidelidad. Puede que caigamos, dijo. Pero no caeremos solos. Al amanecer, el ejército avanzó. El choque fue brutal. El polvo oscureció el cielo. Los gritos se mezclaron con el acero. David luchó como antes, pero cada golpe iba acompañado de una oración silenciosa. No peleaba para demostrar fuerza, sino para sostener una promesa. En medio del caos, un capitán cercano cayó herido. David lo cubrió con su escudo. Fue entonces cuando comprendió algo terrible y hermoso a la vez: la guerra no había silenciado sus salmos. Los había puesto a prueba. Cuando la batalla terminó, el resultado fue incierto. No hubo victoria gloriosa ni derrota total. Solo cansancio, sangre y una tregua frágil. Esa noche, David se apartó del campamento. Se sentó sobre una roca, con la espada a un lado y el arpa al otro. Miró ambos objetos largo rato. No puedo soltar ninguno, susurró. Y escribió un nuevo salmo, no desde el palacio, sino desde el polvo del campo de batalla. Un canto que hablaba de confiar en Dios cuando la respuesta no es clara, cuando el enemigo no ha desaparecido y el miedo sigue respirando cerca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Al terminar, levantó la vista. En la distancia, las fogatas enemigas aún ardían. La guerra no había terminado. Y la fe del rey estaba a punto de ser probada. No por la espada, sino por la traición.